simple plano, ya lo hemos visto en ISTO 1. Luego la túnica media y la túnica externa, o también llamada adventicia, ¿no? Entonces acá, igual en el teórico práctico, usaremos algunas imágenes de láminas referenciales, pero acá está claro, ¿no? Entonces acá nosotros podemos preguntar, ¿no? Señalamos acá la parte más externa de un vaso que tenemos así, esta es una arteria, ¿no? Lo que pregunta el examen, la capa más desarrollada de la arteria es la túnica media. Entonces la capa más desarrollada de la arteria es la... ¿Cuál es la más desarrollada? La adventicia o externa, ¿no? Muy bien. Entonces, la túnica media, recuerden, en la arteria es la más desarrollada porque tiene células musculares lisas. Las venas también tienen células musculares lisas, pero sobre todo las arterias, porque las arterias son las que se modulan, ¿no? Bajo el sistema nervioso autónomo. Entonces acá viene la primera pregunta. ¿Cómo estimula el sistema nervioso autónomo a las arterias? ¿Quién genera vasoconstricción? ¿Quién genera vasodilatación? Tenemos primero, ¿no?, el sistema nervioso simpático, que lo vamos a relacionar con catecolamina, como adrenalina, noradrenalina, y eso va a ser la vasoconstricción. Muy bien. Luego está el otro sistema, que es el varídico con la catecolina, y este va a causar vasodilatación. Muy bien. Entonces, tenemos... Entonces, cuando hablan del estímulo de estas células musculares lisas, recuerden que las células musculares lisas son autónomas. ¿Listo? Por eso, obviamente, no es que ustedes contraen su vaso sanguíneo. Entonces, está comandado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, recuerden, el sistema simpático, sus neurotransmisores son las famosas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina sobre todo. ¿Y eso qué genera? Vasoconstricción. En cambio, el sistema nervioso parasimpático, sus neurotransmisores es la acetilcolina, que genera vasodilatación. Entonces, estas cosas, estos términos ya van a ir viéndoles en todo este ciclo, porque ustedes van a llevar fisiología 1, en fisiología 2 van a volver a ver con respecto a cardiovascular, entonces ya los tienen que dominar. Muy bien. Entonces, y las venas también, ojo, también pueden tener cierto estímulo. Pero aparte, también el mismo vaso sanguíneo también puede producir sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. ¿Alguien sabe de eso? ¿Y quién lo produciría? Bueno, producen la primera serie de óxido nítrico y la endotelina 1. Muy bien. ¿Y quién produce esto? ¿Qué túnica? ¿O qué parte del vaso sanguíneo? Las células endoteliales. Claro, son las endoteliales de la túnica íntima. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos otras sustancias que las produce el mismo vaso, que es la endotelina, que es una sustancia vasoconstrictora, y el óxido nítrico, que es una sustancia vasodilatadora, ¿no? El ejemplo que les he dicho a todos los grupos, ¿no? El óxido nítrico son los famosos pretrenos, ¿no? Dentro de sus componentes ustedes van a ver óxido nitroso ahí, entonces por eso toman antes de ir al gimnasio y sus venas se les hinchan, pues, ¿no? ¿Para qué? Para hacer vasodilatación, para que aumente el retorno venoso y haya un mayor gasto cardíaco, ¿no? Pero eso obviamente si te excedes te puede llevar a problemas cardiovasculares. Muy bien. Listo, entonces eso con datos con respecto a la túnica media, ¿no? La túnica íntima, perdón. La media, bueno, que ya hemos hablado, acuérdense que esa es la que puede calcificarse en las personas mayores, ¿ya? Acá hay una diferencia que quiero que sepan entre ateroesclerosis y arteriosclerosis. ¿Muy bien? ¿Alguien sabe? ¿Me puede decir cuál es la diferencia? Aterosclerosis es cuando son cúmulos de grasa en la túnica íntima. Muy bien. Generalmente comienzan la migración hasta llegar a células espumosas, se añaden células musculares y se termina rompiendo. Muy bien. ¿Y Arterio es solo la rigidez en la arteria. Muy bien. Entonces, atero viene de la palabra ateroma. Entonces, esa es otra pregunta de examen que les van a hacer con respecto a en qué capa o en qué túnica se generan las famosas placas ateromatosas. Y eso es lo que estamos viendo en esta imagen, ¿no? Las placas ateromatosas son placas de grasa que se generan en la túnica íntima. Y como ha hecho su compañero, son un acúmulo, por ejemplo, de macrófagos, de lípidos, ¿no? Esos macrófagos se vuelven células espumosas, eso lo van a ver más en fisiopatología, pero eso es una placa ateromatosa, ¿no? Esta es una placa que obviamente, dependiendo del estilo de vida de cada uno de nosotros, va aumentando, pues, ¿no? Si son sedentarios, si tienen resistencia a la insulina, si tienen dislipidemia, ¿no? O sea, obesidad, todo eso se va acumulando. Y en algún momento de la vida, estas placas se vuelven vulnerables y se rompen. Y cuando se rompen, obstruyen toda la luz. Y eso es lo que genera un síndrome coronario agudo, que es lo que ustedes tal vez lo conocen como un infarto, ¿no? Se infarta, se taponea el vaso coronario y deja de llegar el flujo al brazo. Muy bien. Entonces, ¿dónde se generan las placas ateromatosas? Túnica íntima, ¿ya?
Entonces, ¿qué es arterio? Arterio, no arterio, arterio es, como ha dicho su medio, rigidez, ¿no? O sea, que estas células musculares lisas se comiencen a calcificar, ¿no? En la adultez, por ejemplo, los pacientes comienzan a hacer arteriosclerosis, ¿no? Por eso hay como una hipertensión que se le decía antiguamente como hipertensión fisiológica, ¿no? Pero no es una hipertensión esencial porque ya sus vasos están más rígidos. Muy bien. Y bueno, finalmente la túnica adventicia, el dato más importante de la túnica adventicia, ¿cuál es? ¿Lo han visto en el pasito, creo? No. A ver, ¿quién quiere decir? Posee la masa vasosa. ¿Qué es la vasovasora? Bueno, esto es un pequeño, bueno, cuando nosotros hablamos de la túnica alimenticia, sabemos de que es un revestimiento externo que se encuentra, que continúa con tejido conectivo circundante de esa que presenta la base vasosa, que son como pequeños vasos sanguíneos circulares. Pequeños vasos sanguíneos, ¿qué hacen? Un florazo, ¿qué es la vasovasora? Son los vasos sanguíneos que irrigan a los vasos. Pero los vasos sanguíneos también tienen que ser irrigados, ¿no? Entonces ya está bien. Y recuerden que la túnica adventicia es tejido conectivo laxo. Esos son datos de ahora. Ya, entonces, ahora, otra pregunta. ¿Todos los vasos sanguíneos tienen vasovasora? ¿Quiénes no tienen? A ver, ¿quién quiere participar? Bueno, las células postcapilares y los capilares. Y los capilares, muy bien. Entonces, las vénulas postcapilares justo se llaman así porque vamos a ver unas vénulas que se llaman vénulas postcapilares y luego se llaman vénulas musculares, ¿no? Eso lo vamos a ver en microcirculación. Entonces es importante porque las postcapilares todavía no tienen células musculares lisas, ¿listo? Y luego ya vienen las vénulas musculares que tienen células musculares lisas y también tienen vasovasor, ¿no? Generalmente los vasos pequeños, ya vamos a ver que no tienen vasovasor, solo los vasos grandes. Es más, las venas pequeñas tampoco tienen. ¿Muy bien? Las Y venas grandes sí tienen. las venas grandes sí tienen. Ajá. Y otra cosa es que también, bueno, histológicamente, si te ponen, por ejemplo, un puntito acá, si te ponen, por ejemplo, acá, un punto en esta línea entre la túnica media y la túnica externa, ¿alguien sabe cómo se llama eso? ¿Sabes? Lámina elástica externa. Tenemos que vamos a ver, pero ya. Lámina elástica externa, ¿no? Entonces, esas láminas también sepan que, o también llamado membrana, solo están bien delimitadas en las arterias. ¿Listo? Porque la pregunta de examen, como les digo, el teórico práctico puede ser en una muestra histológica y simplemente les pongo una imagen de arteria, ¿no? Se observa una túnica íntima, media, externa, bien delimitada por lámina interna y lámina externa. Entonces, si está bien delimitada la lámina, ¿listo? Es porque es una arteria. En cambio, si te ponen que no se ve, se observa bien la lámina elástica interna o no hay lámina elástica, pues posiblemente es una vena. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde nada más? Siguiente, Sergio, por favor. Muy bien, entonces acá vamos a ver otra patología, otra pregunta histológica que te digan de dónde provienen las famosas válvulas, ¿no? Las válvulas vienen de la túnica íntima. Entonces en túnica íntima ya tienen el dato de que las arterias generan placas ateromatosis, ¿no? Que producen sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras como la endotelina, vasoconstrictor, o óxido nítrico vasodilatador. ¿Listo? Y acá en las venas forman las famosas válvulas, ¿no? ¿Para qué sirven las válvulas? Para impedir el reflujo retrógrado, pues, ¿no? Porque imagínense, si no, la sangre se caería y toda la sangre estaría en nuestras piernas, ¿no? Otro dato. Con respecto a los distintos vasos sanguíneos, ¿quién me quiere decir diferencias entre una vena y una arteria? Podríamos mencionar algunas, pero a ver, ¿quién quiere mencionar algunas? Respecto a la arteria y la vena es mucho menos rígida. Es por eso que, por ejemplo, en la anterior lámina, la vena se veía mucho más aplastada. Es porque la arteria, al ser más rígida por la capa del músculo, puede mantener esa forma circular. Ya, otra diferencia. ¿Cómo se le llama, por ejemplo, a las venas? ¿Vasos de qué? De capacitancia. ¿Y esa capacitancia qué es? Porque capacitancia ya es un término más fisiológico. ¿Vasos de qué? O sea, que por la arteria se le dice vasos de tal y a las venas vasos de tal. ¿Sabes? Son arterias de volumen, mientras que Las venas son arterias de volumen. las venas son de volumen y las Ya, arterias son de muy bien. presión. Entonces, las venas son vasos de volumen y las arterias son vasos de presión. Ahora viene mi pregunta, para complementar, ¿quién me quiere decir? Entonces, bueno, ¿a qué vamos con eso? Que las venas tienen la gran mayoría de sangre que tenemos en el cuerpo. ¿Cuánto porcentaje de sangre tienen las venas? 64, porque es pregunta de segunda unidad de física. Algunas características
arterias. Si no ¿Por qué no lo tengo aquí? Ah, no. Sí, sí, sí. Ya. una característica de las venas y las arterias es que las arterias presentan una pared gruesa que impide que el vaso se pueda colapsar. En cambio, las venas presentan paredes más finitas que mayormente o a menudo se colapsan. Ya, pero lo que digo menos. Así de los Ya, bueno, pero para ampliar ese dato, entonces las venas se colapsan, ¿listo? Y las arterias no colapsan. ¿Por qué es importante saber eso? Otro dato clínico, porque cuando hacen ecografía Doppler, muy bien, y ustedes pasan el ecógrafo en la pierna, por ejemplo, ustedes van a ver pues dos circulitos. Entonces, ¿cómo sabes si es arteria o vena? Aplastas el ecógrafo y se desaparece, es porque es una vena, porque ha colapsado. Pero si tú aplastas el ecógrafo y sigue apareciendo ahí el circulito, es porque es una arteria. ¿Muy bien? Ya, por un punto, ¿cómo se llama esta enfermedad que estamos viendo? Varices no es una enfermedad, varices es una manifestación clínica. Ahí sí me respondieron alguna vez. ¿Cómo? No. Insuficiencia venosa superficial. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de patología venosa, ¿ya? Eso lo van a ver en la tercera unidad de... No, cuarta unidad de Anato 1. Ahí van a ver que tenemos venas superficiales y venas profundas. Entonces ahí hay dos enfermedades, ¿no? Porque en el sistema profundo de las venas tenemos esta enfermedad que se llama trombosis venosa profunda, ¿no? Que son esos pacientes que se les hincha la pierna, está caliente, porque un trombo se ha obstruido ahí, ¿no? Es como que ustedes tengan, cuando ya entiendan luego el término de fisiología de presión hidrostática, esta es su pierna, ¿no? Esta es su vena profunda, y un trombo se obstruye, ¿no? Entonces, obviamente toda la sangre, podemos hacer, toda la sangre acá se comienza a encharcar, ¿no? Que va a subir por las válvulas, se comienza a encharcar y se te hincha el pie, se te pone la piel, etc., ¿no? En cambio, lo otro, cuando se afecta el sistema superficial, a eso se llama insuficiencia venosa superficial e insuficiencia venosa crónica, ¿no? Y eso es lo que ya te genera distintos estadios, ¿no? Por ejemplo, en una primera fase vemos las arañitas vasculares, ¿no? Que se llaman telangiectasia. Luego ya vemos las venas tortuosas, que es lo que se le llama las varices, ¿no? Luego ya se dematiza la pierna, comienzan a haber cambios de coloración, y luego al final ya aparecen las famosas úlceras varicosas, ¿no? Que una es inactiva y otra es activa. ¿Ya? Entonces, eso es la evolución de esa enfermedad que ocurre obviamente cuando estas válvulas ya comienzan a dejar de funcionar, ¿no? Conforme la edad, personas que obviamente no generan mucho movimiento en las piernas, porque ojo que para que estas válvulas funcionen es como una bomba, pues, ¿no? Los músculos de la pierna que tenemos son la bomba que estimula para que se contraiga mejor. Por eso esos pacientes que son oficinistas, están todo el tiempo parados, no se mueven, son quienes sufren más de estas enfermedades. Muy bien. Siguiente. Ya, muy bien, acá esta es la diapositiva donde más pueden participar. Quiero que me digan cuáles son las diferencias entre los capítulos. Ah, no, pero primera pregunta. ¿Quiénes conforman el sistema microcirculatorio? Bueno. Las arterias, los capilares y los venas. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del sistema microcirculatorio, hablamos de arteriola, capilares y venas. Muy bien. Entonces, las arteriolas porque son las últimas, los últimos vasos. Ah, recuerden, eso no lo dije en ningún grupo, que es pregunta de examen siempre, que las arteriolas son los vasos sanguíneos principales que se encargan de la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, la resistencia vascular periférica es esa presión que se opone a la salida del corazón, ¿no? Entonces, cuando muchas veces vean temas de hipertensión arterial, van a ver aumento de resistencia vascular periférica. Con pacientes con shock, ¿no? Van a ver que un mecanismo compensatorio es aumento de resistencia vascular periférica. Entonces, ¿quién se encarga de eso? Las arteriolas. ¿Muy bien? Entonces, ¿y por qué? Porque después de las arteriolas, entonces como que nosotros tenemos aquí arteriolas, ¿no? Luego siguen los capilares y por el otro lado salen las vénulas. A esta vénula se le llama vénula postcapilar y después vénula muscular. ¿Por qué? Porque ya tiene musculatura. Entonces, recuerden que acá, antes de pasar de arteriola a capilar, tenemos algo que se llama esfínter precapilar, ¿no? El esfínter precapilar que modula lo que va a llegar al capilar, ¿no? Ahora sí, quiero que me digan diferencias
Los tipos de capilares se diferencian, no ejemplos, son los diferentes de los tipos capilares. En este caso, Sí, sí. como se ve en la imagen, en la primera que es la continua, vemos que la lámina basal es continua y no presenta lo que en este caso podrían ser los poros. En el fenestrado sigue siendo la lámina basal continua, pero ya vamos a ver algunos poros, pero esta presenta lo que es el diafragma. Y en el sinusoide no tiene diafragma, se podría decir que puede no tener lo que es la lámina basal. Y también, en este caso, obviamente. Bueno, no se puede, no tiene. O bueno, pero está bien, pues, ¿no? Entonces, como la imagen ven, o sea, la parte azulita es la lámina basal, ¿no? Entonces, se dan cuenta que en los primeros dos capilares hay lámina basal, ¿no? La diferencia entre el continuo y el fenestrado es que el fenestrado ya tiene poros, ¿no? O sea, fenestras y poros es lo mismo, ¿no? Entonces, puede pasar ciertas sustancias, pero tiene un diafragma, o sea, que lo limita. En cambio, en el sinusoidal, ¿listo? Acá ya no hay, o te aparece esa lámina basal, por eso que también se le llama capilar discontinuo, ¿listo? O simplemente no tiene lámina basal, ¿muy bien? Ahora sí, ejemplos. ¿Quién me quiere decir ejemplos de capilares continuos? Alfabricio. Tenemos el tubo, por ejemplo, el tejido muscular, el tejido conectivo, tenemos el tejido pulmonar, el encéfalo y las glándulas exocrinas. Muy bien. Entonces, como dijo su compañero, músculo, tejido nervioso, tejido conectivo. Ya. Ejemplos, alguien de capilar fenestrado. ¿Por qué intervención? Por ejemplo, hay mayormente fenestraciones porque hay un intercambio de ejemplos. Y los ejemplos son, por ejemplo, la mucosa gástrica, el glomérulo renal y los huesos colideos, en donde hay un gran intercambio. Ya, tubo digestivo, me has dicho riñón Y huesos colideos, porque producen líquidos fermentina. Ya. Te va a pasar porque, bueno, tu sistema nervioso central, ustedes más que todo lo tienen que asociar a continuo por el tema de la barrera hematoencefálica, ¿ya? Pero, o sea, que expreso para algo específico dentro de este sistema. Pero está bien. Y finalmente, alguien que me diga ejemplos de capilar sinusoidal. Hígado, vaso Y son tres, claro. Hígado, vaso y otra concentración. ¿cuál es? Médula, hígado, vaso y médula. ¿Tú pides? Muy bien, entonces eso, chicos, es progresar, no lo olviden. Ya, y una última pregunta. Entonces acá el capilar se genera la difusión, ¿no? Es su principal función. ¿Listo? Pero en un momento cuando se genera la difusión, tiene que pasar también las sustancias antigénicas al sistema inmune, ¿listo? Que son los mecanismos inmunitarios, pero acá también lo mencionan. Entonces, ¿en qué parte de todo el sistema de microcirculación hay esa comunicación entre el sistema microvascular y el sistema linfático? En la vértebra postcapilar. Acá se comunica con el sistema linfático y pasa a los antígenos. Muy bien. Este choque también tiene sus tres intervenciones. Siguiente. Dime. Respecto a este tema de capilares, en el momento de evaluar también consideran lo que son las metaarteriolas. No, o sea, las metaarteriolas se consideran, es como que es arteriola y metaarteriola lo que decimos. Entonces, no, metaarteriola no está dentro del capilar. O sea, es un tipo, así como podemos dividir vértebra postcapilar y vértebra muscular, las metaarteriolas son un tipo especial de arteriola. La arteriola, porque dicen que la metaarteriola conecta directamente con la vértebra postcapilar. Que se conecta directamente. Ah, eso lo he visto. Ahora no he visto si puede llegar a conectar de frente. No son los trasplantes diferenciales. Ah, ya no son las vías preferenciales que son cuando se puede saltear el sistema capilar, ¿no? Por eso se llaman vías preferenciales. Pero la metaarteriola sí es la parte final de la arteriola, ¿no? Específicamente si te preguntaran dónde se ubica el sistema capilar, entonces en esta zona que se llama metaarteriola. Muy bien, entonces todo eso con respecto a vasos sanguíneos. Muy bien. Ahora, con respecto al corazón, ya se deben saber las capas, ya lo repasaba hace un ratito, de interno, externo, listo, endocardio, miocardio, luego viene el epicardio, pero acá todos se confunden, ¿no? Epicardio es lo mismo que decir capa visceral del pericardio, ¿listo? Y luego sigue la capa parietal del pericardio, porque cuando estamos hablando del pericardio, hay dos tipos de pericardio, el pericardio seroso y el pericardio fibroso, ¿listo? Entonces, el fibroso es la capa más externa de todas, ¿listo? En cambio, el pericardio seroso es el que tiene pues
es el líquido pericárdico, la cavidad pericárdica. Por eso que el pericardio seroso tiene sus dos hojas, pues, ¿no? La externa, la interna, o también llamada la parietal, y la visceral. ¿Listo? Y esa visceral es la que nosotros también llamamos epicardio, ¿ya? Entonces, importante porque en el epicardio discurren las arterias coronarias. O sea, por encima del epicardio, ahí es donde pasan las arterias coronarias y penetran el corazón, ¿no? Hasta llegar acá para irrigar a todo el corazón. Muy bien. Entonces, importante, ¿qué tipo de epitelio tiene el pericardio? ¿Quiere participar? Mesotelio. Ya, bueno, está bien. Mesotelio es un tipo de epitelio plano simple, ¿no? Simple plano. ¿Qué otras estructuras tenían este mesotelio? ¿Recuerdas? Mesotelio. Solo el pericardio tiene mesotelio. ¿Alguien recuerda qué otras estructuras tiene mesotelio? Las tres cavidades serosas. Las tres cavidades serosas. O sea, La pleura, la pleura, el pericardio y el peritoneo, ¿no? Por eso se podría generar un cáncer, yo les dije cuando hablábamos de pleura, que puede ser un mesotelioma, ¿no? Ahora nosotros vamos a hablar en respiratorio, pero ya, ahí por ejemplo, de ahí viene lo que se llama mesotelioma, ¿no? Porque podría haber en pericardio, podría haber, pero es súper raro. Cuando siempre que hablan mesotelioma, es un tumor de la pleura. Muy bien. Listo. Entonces, ¿y por qué es importante saber esto? ¿Ya? Por el tema del infarto. Entonces, volvemos nuevamente al tema del infarto. ¿Ya? Cuando ustedes tienen un infarto, hay un dato que les he enseñado a todos los grupos, ¿cómo es un dolor anginoso? ¿Alguien sabe? ¿Cómo un paciente refiere que está teniendo un infarto? un dolor en el lado anterior del tórax. Es un dolor retroesternal. ¿Qué más? ¿Cómo es la característica del dolor? ¿Alguna vez han visto una película, han escuchado? ¿Cómo qué sienten? Yo he visto, o sea, he leído sobre angina. Ya. Angina estable e inestable. La angina estable es aquella en que si tú reposas, te deja en el dolor excepcional, y la inestable es cuando ya probablemente llegaste a no estás teniendo isquemia, infarto. O sea, Ya, claro, esa es la ya, clasificación de cardiopatía isquémica, y ¿no? esa no se regula, ¿no? O sea, siempre vas a tener así. Ya, pero ambas, o sea, igual tienen la definición de un dolor anginoso. Entonces, un dolor anginoso, para que sepan, es un dolor retroesternal, es un dolor opresivo, ¿no? O sea, siente como que están apretando por dentro del corazón, ¿listo? Y es un dolor que no cambia la posición, ni cambia a la inspiración, a la expiración, ¿no? Pero cuando tienes un dolor a veces, ¿no? Porque esos dolores también, ojo, no siempre es acá en el lado del corazón, puede ser en la boca del estómago, cuando estoy infartando la cara inferior, ¿no? Entonces, digamos, comienza ese dolor y tú lo sientes como un dolor tipo ardor, eso no es un infarto, pues. Posiblemente tengas una gastritis, un reflujo o algo, ¿entiendes? El dolor de pecho, ¿listo? Es retroesternal y no cambia, pues, ¿no? A veces uno tiene dolor también en el pecho, siente dolores, y a veces se echa, se pone de un lado y dice como que le mejora el dolor. Eso no es un dolor cardíaco, ¿no? No es una isquemia cardíaca. Hay otros diagnósticos diferenciales, por ejemplo, hay inflamación de los cartílagos costales, que puede ser otra causa. Muy bien, y ahí va el diagnóstico diferencial con la pericarditis. Pues. La pericarditis es la inflamación del pericardio. Entonces, cuando ustedes vean un caso clínico, también es un dolor retroesternal, ¿listo? Pero es un dolor de tipo punzante, ¿listo? No es opresivo, es punzante o como lancinante, ¿ya? Y la gran diferencia es que mejora el cambio de posición. Esos pacientes se sientan hacia adelante, ¿no? O se inclinan hacia adelante y el dolor mejora, ¿ya? En un infarto jamás va a pasar eso, va a seguir el dolor. ¿Muy bien? Listo. Y lo otro que les decía es saber esto porque existen dos tipos de infarto, ¿ya? Ustedes van a ver, histológicamente, por eso acá entienden, lo que es un infarto subendocárdico y un infarto epicárdico, ¿no? Entonces digamos que este es su epicardio, ¿ya? Este es su miocardio, acuérdense que es el más importante, la arteria muscular, y acá del ladito tienen el endocardio, ¿no? Entonces, tu coronaria, dijimos, que pasa por encima del epicardio, ¿no? Entonces, la arteria coronaria penetra todo hasta llegar acá, ¿no? Para irrigar todas las capas. Entonces, esa placa que hablábamos, que esa era la placa vulnerable, se puede romper y puede obstruir, pero puede obstruir aquí, ¿no? O sea, que ahí se obstruya o puede obstruir aquí. Entonces, cuando obstruye acá, ¿qué pasa? Pues solo se infarta o solo se necrosa, deja llegar el flujo al endocardio. A eso se le llama
llama infarto agudo de miocardio subendocardio. ¿Listo? En cambio, cuando se necrosa acá, cuando la obstrucción ocurre acá, ¿qué pasa? Pues se necrosa todo el corazón. Por eso este infarto se llama infarto epicárdico o también llamado infarto transmural. ¿Listo? Entonces, obviamente, ¿cuál es peor? El infarto epicárdico, ¿no? Entonces, eso ya lo van a ver porque cardiopatía isquémica es el tema más importante de cardiología, ¿no? Entonces ahí van a ver cuántas diferencias en el EKG, ¿no? El epicárdico transmural genera supradesnivel del ST, el subendocárdico genera infradesnivel, ¿no? Entonces ya más o menos van viendo eso. Muy bien. Entonces acá estamos viendo una lámina histológica con músculo cardíaco, ¿no? ¿Cuáles eran las características del músculo cardíaco? ¿Quién quiere participar? Ya tienen sus tres. Chicos, los demás, si nos van a tener la nota, 15%. Por ejemplo, el músculo cardíaco presenta, al igual que el otro que es el esquelético, expresiones. También vemos que sus células por lo general son binucleadas, tienen núcleos. ¿Binucleadas? ¿Son los binucleadas? Binucleadas, perdón. Por eso, ¿todos son binucleadas? No todas, algunas pueden serlo como otras. pero o sea, binucleadas o mononucleadas. o mononucleadas. Yo podría ser multinucleadas, ¿sabes? Por eso, mononucleadas o binucleadas. Porque generalmente son mononucleadas. Un núcleo. ¿El núcleo dónde está? ¿En el centro? ¿En la periferia? También depende, si son dos, por lo general están a veces en la periferia, como el músculo cilíndrico. No. O sea, el núcleo siempre o van a estar pegados a la periferia, o así sean dos, pueden estar acá. Entonces los núcleos son centrales, ¿no? Núcleo mononuclear o binuclear o central. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ambos recuerden que son músculos estriados. ¿Cuáles son músculos estriados? El músculo cardíaco y el músculo esquelético. Solo que el músculo esquelético, como recordarán antes, era células o núcleos, periféricos, ¿no? Multinucleadas periféricas. Ya entonces miren, acá están viendo esto y acá está fibrosado, porque está necrosado. Y también trabajan con calcio en vez de estar con el sol, ¿no? Los bombos de calcio son los principales y que la utilizan de Claro, esa es una justo ahorita vamos a hablar, que es una diferencia, ¿no? En la contracción, porque la contracción es similar. Entonces, ustedes ahora el tema nuevamente van a hablar de contracción, porque prácticamente tienen 2 o 3 clases de contracción muscular en fisiología 1, primera unidad. Entonces tienen que saberse, ¿ya? Entonces la contracción tanto del músculo esquelético como cardíaco es casi la misma, ¿no? O sea, al final, desde que ya entra el calcio, es lo mismo, ¿no? La diferencia es cómo llega ese calcio. Entonces, muy bien como dice su compañero, el músculo esquelético generalmente usa calcio intracelular, o sea, el retículo sarcoplasmático. En cambio, el corazón generalmente su calcio es extracelular, pero también usa retículo, ojo. Siguiente. Ya, entonces acá, nuevamente vemos esta lámina que ya la tienen que saber, que es con respecto a, ¿cómo se llama esto? Un sarcómero. Ya, pregunta, ¿qué delimita un sarcómero en el músculo cardíaco? Pregunta sencilla, los que no han participado. ¿Qué delimita el sarcómero en el músculo cardíaco? Vamos. Discos intercalares, ¿no? En el músculo esquelético, ¿lo mismo? Vamos chicos, recuerden. Estamos haciendo numerar. Discos Z o línea Z. En el músculo esquelético, el sarcómero está delimitado por los discos Z o línea Z. En cambio, el músculo cardíaco está delimitado por los discos intercalares. Entonces, esta diferencia es muy importante, porque es otra de las diferencias de la contracción, porque en los discos intercalares se ubican unas uniones especiales. Y creo que es lo que me preguntaron, que son las uniones en hendiduras. Recuerden, especializaciones de la cara lateral de la célula, teníamos uniones estrechas, teníamos mácula adherens, teníamos uniones adherens, ¿no? Los desmosomas. Entonces, pero una era uniones hendiduras, o también llamadas uniones gap, o también llamadas uniones nexo, ¿no? ¿Cuál es la función de estas uniones? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Cuál es la función de las uniones en hendiduras, chicos? Comunicación, pero ¿qué tipo? ¿Qué clase de comunicación? Los desmosomas, por ejemplo, son las principales que unen las células entre sí. ¿Qué hacen las uniones en hendiduras? A ver, chicos. Permite el paso de macromoléculas pequeñas y en este caso, por ejemplo, especialmente para el corazón, permite el paso de iones de calcio para que la conducción sea mucho más rápida. Claro, entonces permite el paso de moléculas y sobre todo permite el paso también de un potencial de acción. Por eso que el corazón es llamado un
Sincítio. ¿Qué es un sincítio? Que cuando llega un estímulo a una célula se propagan las demás. Entonces, cuando llegue el potencial de acción al sarcómero por los discos intercalares que están acá, entre una banda I y una banda A, ¿listo? Pasa, se propaga y se propaga a toda la célula. Entonces es una diferencia. Muy bien. Y bueno, contracción muscular ya debes saber, ¿no? A ver, alguien que recuerde más o menos rápido, desde que entra el calcio, desde que sale el calcio, ¿qué es lo que pasaba? ¿Alguien recuerda? Le pongo los 3 puntos, así que no participo en ninguno. Y me dice toda la contracción muscular. ¿Nadie? ¿Nada? Entra el calcio, sale el retículo supracromático, se une a la troponina C. Cuando se une a la troponina C, desplaza el complejo troponina-tropomiosina, se libera el sitio activo, la miosina se une con la actina y se genera la contracción muscular. Tienen que saber de memoria. Muy bien. Entonces eso es importante porque entonces estamos hablando que el corazón tiene complejo troponina-tropomiosina. Entonces cuando hay un infarto, ese complejo se rompe. ¿Y qué es lo que pasa cuando se rompe? Esas troponinas que estaban pegadas se liberan. Entonces por eso las troponinas son las famosas enzimas cardíacas. Entonces cuando todos tenemos un paciente que está viniendo infartado, ¿qué le pedimos? EKG, ¿no? Y aparte troponinas. Van a escuchar troponina T, troponina I, que son las troponinas más específicas para el corazón. Ahí sí la C servía para datos fisiológicos, datos de ciencias básicas. Pero lo que pedimos en el laboratorio es troponina T y troponina I. ¿Listo? Para evaluar si está infartado. Muy bien. Listo, siguiente. Y terminamos con la parte de sistema eléctrico. ¿Qué me quiere decir? ¿Ya les han preguntado? Sistema eléctrico, ¿cómo se genera la conducción? ¿Desde que inicia? Por ejemplo, bueno, inicia en el nodo sinusal y por lo general es el marcapaso natural del corazón y es el que lleva el ritmo. En el caso de que se fallara, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un recorrido. Como lo normal. ¿Cómo? Con lo normal, claro. Claro, lo normal. Si es que se fallara pasa a proceder al siguiente y cuando se da se produce una arritmia. No, me estoy diciendo lo normal. O sea, primero dime lo normal, no que hiciste. Ya. Comienza con lo sinusal. La secuencia de nodo auriculoventricular. Ya. De ese se va a través de la subida His a Del nodo a B se va a la fibra pulmonar. No, al haz de His. Y ahí recién va a la subida His que se ramifica por este caso del corazón. Ya, muy bien. Entonces, y de todos estos, ¿quién genera la pausa al corazón para que las aurículas se contraigan primero y los ventrículos después? El nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular. Ya, muy bien. Entonces, eso es muy importante que sepan, chicos, porque ustedes ahora en fisio también van a llevar un taller de EKG. ¿Listo? Una práctica que tiene taller de EKG. Entonces, nodo sinusal, nodo AB, hace His, ¿listo? Que está en el taller interventricular, fibra de Purkinje. Entonces, lo básico de EKG, ¿no? La onda P, ¿qué me indica? ¿Qué me indica? Despolarización auricular. ¿Listo? Luego sigue el QRS. ¿Y qué me indica el QRS? Despolarización ventricular. Y luego sigue la onda T. ¿Y qué me indica? Repolarización ventricular, ¿no? Si alguien pregunta dónde está la repolarización auricular, está metida en el QRS. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es importante, porque entonces ustedes entienden el sistema eléctrico. Recuerden que cuando el impulso viene del nodo sinusal, aparece la onda P, ¿no? Aparece la onda P. Y cuando ya estamos en el QRS es porque el impulso ya ha llegado ¿a dónde? A las fibras de Purkinje. Entonces, en otras palabras, ¿no? Si acá está el impulso, todo este espacio hasta llegar al QRS, ¿cómo se llama eso? A eso se le llama intervalo PR, o sea, del P hasta el QRS, por eso le llamamos intervalo PR. Entonces, en otras palabras, el intervalo PR en el EKG me indica cuánto ha demorado el impulso desde el nodo sinusal hasta la fibra del Purkinje. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, la pausa no solo lo da el nodo AB, lo dan los haces internodales, lo da el haz de His, ¿ya? Pero quien genera la mayor pausa es el nódulo AB. ¿Muy bien? Entonces, esa pausa generalmente dura 0.16 a 0.20 segundos. O sea, ya en el EKG van a ver que cada cuadradito pequeñito mide pues 0.04 segundos, ¿no? Entonces, cuentan y eso es lo normal. Entonces, ¿qué significaría si yo veo un intervalo PR alargado, más de 0.20? ¿Qué me indica eso clínicamente?
Claro, un fallo ahí. ¿Y qué enfermedad tenemos ahí? Bloqueo auriculoventricular, ¿no? Esos son grados, todavía hay bloqueo grado 1, grado 2, pero ya que tú veas en tu EKG el PR alargado, ya sabes que esa persona tiene un bloqueo auriculoventricular, o sea, tiene bradicardias, ¿no? Son personas que generalmente se desmayan, tienen síncope de la nada, andan cansados, ¿no? Porque tienen frecuencias bajas. Muy bien. Entonces, eso. ¿Y qué pasaría? A ver si ya me han entendido. Ustedes ven un EKG en una onda P y ven acá un QRS así. Ya, puede ser taquicardia. No sabemos la frecuencia. A lo que voy es que ven la onda P muy pegada al QRS. ¿Qué entenderían con esto? Que el impulso, o tal vez ha pasado muy rápido, ¿no? Que no hay una enfermedad que te diga como que pasa muy rápido, que hay una enfermedad que sí, que de nodo sinusal te vas de frente a la fibra de Purkinje. Entonces no pasa por esa pausa. ¿Listo? A eso se le llaman vías accesorias. ¿Ya? Entonces cuando ustedes ven eso, una onda P muy pegada al QRS, es porque posiblemente tenga una vía accesoria. ¿Muy bien? Para que ya lo vayan relacionando. Bueno, y finalmente tenemos lo que es seno carotidio y cuerpo carotidio. Eso sí tienen que saber. ¿Quién me quiere decir la diferencia entre seno carotidio y cuerpo carotidio? Los que no tienen sus 3 puntos. Ahí, no ha intervenido, no ha intervenido. Ahí tampoco. Acá los 2, chicos. Al menos que saquen 16 en el examen. Ahora te baja nota. ¿No van a intervenir? A ver. Más ¿Cuáles son la bifurcación? No. El cuerpo. Y el seno carotidio, o sea, si ponemos aquí, esta es la carótida, en la bifurcación está el cuerpo carotidio, ¿no? O también llamado glomo carotidio. En los 2 primeros centímetros de la carótida interna está el seno carotidio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes la diferencia entre cuerpo carotidio y seno carotidio? ¿Alguien, chicos, de los que no participaban? Tienen 3 puntos, todos tienen 3. Ya, a ver. Choque. Allá es que, bueno, como sabemos el seno, siempre vamos a relacionarlo con lo que es presión, porque ¿Cómo se llama eso? Pues es un varoreceptor. Varoreceptor. Y lo otro que es el cuerpo es quimioreceptor. Muy bien. Entonces el cuerpo carotidio funciona como un quimioreceptor, ¿no? ¿Qué es un quimioreceptor? Aquel que sensibiliza la caída de oxígeno, el aumento de CO2 o una caída de pH, ¿no? Generalmente un aumento de CO2, porque su función es estimular al centro respiratorio a que el paciente hiperventile, pues para botar todo ese CO2. Y el que nos importa ahorita es el seno carotidio, que es un tipo de varoreceptor. Entonces, los varoreceptores los ubicamos entonces aquí en el seno carotidio, que ya saben que es primero 2 centímetros de la carótida interna, y también en otro lugar, en el callado de la aorta, ¿no? Entonces, siempre que te hablen de quimioreceptores y varoreceptores, ¿no? Si quieren hablar en general, ¿dónde se ubican? En la carótida, ¿no? En bibliografías generales te ponen en la carótida, en la bifurcación de la carótida y en el callado de la aorta, ¿ya? Solo que acá les estoy diciendo que hay una diferencia entre cuerpo y seno, pues, ¿no? Pero generalmente, ¿no? Cuando ya te hablan en general, ¿dónde hay varoreceptores? ¿Dónde hay quimioreceptores? En la bifurcación de la carótida y en el callado de la aorta, ¿no? Y esto es importante, porque lo van a ver, este es tema de fisiología 2, así que ya desde acá ya tenemos ese dato, que estos varoreceptores, cuando van a ir, ¿no? Desde su cerebro, mesencéfalo, puente, bulbo raquídeo, en el bulbo raquídeo está el centro vasomotor, ¿listo? Entonces, el estímulo que viene por el seno carotidio, ¿no? O sea, del estímulo que viene para llegar ahí, eso viene por el glosofaringeo, ¿listo? Un nervio que se llama nervio de Henle. Muy bien. En cambio, cuando viene por el callado de la aorta, viene por el vago. Eso se llaman vías, que hayan visto cuando veíamos tejido nervioso, vías aferentes. O sea, cómo llega el estímulo, ¿no? Entonces llega al centro vasomotor y esto envía un impulso por el vago. ¿Listo? ¿A dónde? Al corazón, generalmente a la parte de arriba. ¿Listo? El vago sobre todo estimula la parte supraventricular. Entonces hace que baje la frecuencia cardíaca, ¿no? El vago también va a los vasos sanguíneos y dijimos que produce acetilcolina para generar vasodilatación y baja la presión arterial. Entonces, los varoreceptores son receptores para controlar la presión cuando aumenta. ¿Listo? Entonces, con la aplicación clínica, ¿cómo vemos eso? Porque los varoreceptores, nosotros hay algo que se llama masaje carotídeo, ¿no?
pacientes que tienen taquicardias, comienzan a tener taquicardias, nosotros hacemos un masaje, más o menos acá, debajo del ángulo de la mandíbula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Apretar el seno carotídeo. Es como que mi dedo por acá está aplastando ese vaso. Entonces el vaso piensa que está aumentando la presión arterial y manda el impulso al centro vasomotor para que baje la frecuencia cardíaca. ¿Me entienden? Pero solo funciona, como les digo, con arritmias supraventriculares, porque el vago solo estimula acá, no estimula el ventrículo. Porque si ustedes tienen una arritmia ventricular, no van a marcar maniobras vagales, ¿no? Ahí sí o sí tienes que darle fármacos. Pero las que son, por ejemplo, una taquicardia sinusal, ¿no? Una crisis de ansiedad, una taquicardia por reentrada del nodo AB, ¿no? Cualquier taquicardia encima del ventrículo, ahí sí lo primerito son maniobras vagales. La mayoría de pacientes responden mal eso. ¿Muy bien? Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quedó claro? ¿Están preparados para su examen? Ya, repasen 3 minutos y...